Hola, yo soy Atsiria Bendaño y les voy a hablar sobre México y sus presidentes desde 1947. El primer presidente fue Miguel Alemán Valdés, desde 1947 hasta 1952. Nació en Sayula, Veracruz, el 29 de septiembre de 1905. En 1936 recibió el gobierno de Veracruz. En 1945 es designado candidato a la presidencia de la República por el PRI. En julio de 1946 gana las elecciones y toma posesión el 1 de diciembre de ese año. Se legisló y aprobó el voto de la mujer en las elecciones municipales. En 1947 se encuentran los restos de 6 osamentas humanas en la base del cerro de Chapultepec y por decreto se atribuyen a los niños héroes. Se establece el día 13 de septiembre para homenajearlos cada año. Se firmaron los tratados de paz con Alemania, Italia y Japón. Se firma un tratado comercial con Canadá. El segundo presidente es Adolfo Ruiz Cortines, desde 1953 hasta 1958. Nació en el puerto de Veracruz el 30 de diciembre de 1890. Tras el asesinato del presidente Madero, se incorpora con los revolucionarios constitucionalistas. Cuando se produjo la rebelión de Agua Prieta, en 1920 se puso al lado de los sublevados. En 1944 fue electo gobernador del estado de Veracruz. En 1948 renunció al gobierno de Veracruz y tomó posesión como secretario de Gobernación del gobierno de Miguel Alemán. El 14 de octubre de 1951 se le postuló para la presidencia de la República. Después de ganar las elecciones, tomó posesión el 1 de diciembre de 1952. Al terminar su mandato en 1958, Ruiz Cortines se retiró por completo a la vida privada. En 1954 se decreta el pago del aguinaldo a los trabajadores al servicio del Estado. El Senado aprueba la ley que otorga plenos derechos ciudadanos a la mujer para votar. El 19 de octubre de 1953 les entrevista en la frontera de Tamaulipas con el presidente de Estados Unidos, el general Eisenhower, para inaugurar la presa Falcon sobre el río Bravo. El tercer presidente es Adolfo López Mateos, desde 1959 hasta 1964. Nace en Atazipán de Zaragoza, Estado de México, el 26 de mayo de 1910. En 1958 gana las elecciones presidenciales. En 1964, concluido su mandato presidencial, se le renombró presidente del comité organizador de los 19 Juegos Olímpicos. La selección de los secretarios que formaron parte de su gabinete fueron clave para el éxito de su periodo presidencial, entre ellos Antonio Ortiz Mena en Hacienda, Díaz Ordaz en Gobernación, Manuel Tello en Relaciones Exteriores, Jaime Torres Bodet en Educación Pública, Ernesto Uruchurtu en la Regencia del DF, Javier Barros Sierra en Obras Públicas y Walter Cross Buchanan en Comunicaciones y Transportes. Se creó el Instituto de Seguridad Social al servicio de los trabajadores del Estado. López Mateos supo establecer relaciones amistosas con todos los países, colocando a México en un lugar importante dentro del concierto mundial de las naciones. El momento más crítico fue cuando Cuba se declaró socialista y, a pesar de la fuerte presión de Estados Unidos, México se opuso a que fuera excluida de la Organización de Estados Americanos, emitiendo un voto de abstención. El siguiente presidente es Gustavo Díaz Ordaz, desde 1965 hasta 1970. Nació en San Andrés Chalchicomula, Puebla, el 12 de marzo de 1911. En noviembre de 1963 fue postulado por el PRI como candidato a la presidencia de la República. El 8 de septiembre de 1964, el Congreso de la Unión lo declara presidente electo para el periodo de 1964 a 1970. Después de terminar su mandato, fue nombrado embajador de España. El periodo de Díaz Ordaz se caracterizó por su autoritarismo, obstinación y falta de capacidad de negociación para resolver los problemas internos que tuvo. En su sexenio
dio derecho al voto a los jóvenes mayores de 18 años. Díaz Ordaz se reunió en abril de 1966 con el presidente Lyndon Johnson de los Estados Unidos para recibir y develar la estatua del prócer Abraham Lincoln, obsequio del pueblo norteamericano. El 28 de octubre de 1967 se concretó la devolución física del territorio fronterizo denominado el Chamizal en reunión con su homólogo Lyndon Johnson. El siguiente presidente es Luis Echeverría Álvarez, desde 1975 a 1976. Nació en la Ciudad de México el 17 de enero de 1922. Presidente del Partido Revolucionario Institucional. Ocupó el cargo del oficial mayor de la participación directa en las decisiones tomadas durante la trágica matanza de los estudiantes el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. El 8 de noviembre de 1969 fue nombrado candidato a la presidencia de la República Mexicana en representación del PRI. En 1970 asumió la presidencia de la República, al término de su gobierno de 1977 a 1978. Fue designado embajador de México ante la UNESCO en París. En 1979 fue nombrado representante diplomático de México en Australia y Nueva Zelanda. Un juez federal ordenó su arresto por la matanza de 1968. Sin embargo, fue absuelto el 8 de julio del mismo año por haber prescrito el delito en noviembre de 2005. Echeverría descalificó la política económica que había prevalecido por 12 años, el desarrollo estabilizador, aduciendo un inequitativo reparto de la riqueza y que por lo tanto, enarbolando la supuesta bandera de la justicia social, iba a reivindicar a los trabajadores. En junio de 1972 recibió la visita oficial del presidente de Estados Unidos de América, Richard Nixon. El último presidente fue José López Portillo, de 1977 a 1982. Nació en la Ciudad de México el 16 de junio de 1920. El 20 de septiembre de 1975 aceptó su postulación como candidato a la presidencia de la República por el Partido Revolucionario Institucional. Posteriormente recibió el apoyo del Partido Popular Socialista y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. Resultó electo con el 93.49% de los votos del PRI, PAN y PPS. La única oposición que tuvo fue el Partido Comunista no registrado. El PAN no registró candidato. Ocupó el cargo de presidente constitucional el 1 de diciembre de 1976 al 30 de noviembre de 1982. Fue autor del libro Quetzalcóatl y escribió personalmente su biografía, bajo el título Mis tiempos. López Portillo asumió el poder en una situación difícil, ya que la presidencia le había entregado un país en crisis. Implementó importantes cambios en la Cámara de Diputados al incrementar a 400 el número de legisladores, de los cuales al menos 100 de ellos deberían ser miembros de partidos de la oposición.